Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Mectos con Pili Morales. Hoy vamos a hablar de un tema que está cambiando la forma de hacer medicina y es la nutrición de precisión en el paciente hospitalizado, porque no es lo mismo cualquier paciente o cualquier dietoterapia en cualquier momento y de esto sabe mucho nuestra invitada. Y nos acompaña la doctora Ángela María Navas, que ella es médico especialista en cirugía, con una experiencia supremamente amplia en soporte nutricional, siendo la coordinadora del grupo en Clínica Reina Sofía. Actualmente es médico de ese grupo de soporte en la Clínica Los Nogales en Bogotá, experta y seguramente ya que la van a ver referente también en protocolos multimodales, como es el protocolo ERAS en Colombia, y pues actualmente es la vicepresidente de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, doctora Ángela. Bienvenida, de verdad, feliz de que me hubieras aceptado esta invitación. Pili, muchas gracias por la invitación. Qué rico venir aquí a charlar contigo de estos temas que nos encantan a las dos, Sí, de no, la de nutrición y acuerdo. el soporte nutricional. Y que hemos podido, y yo digo que he tenido la fortuna de haber compartido también muchos momentos que nos Sí. encantan porque definitivamente lo que más nos apasiona es nutrición y desde muchos ámbitos y desde muchas áreas y roles, pues creo que hemos logrado Ujú. tocar bastante. Yo quisiera hablar tantas cosas aquí, pero bueno, pero empecemos con algo que Ujú. sé que nos viene doliendo desde hace muchos años y es el tema del paciente hospitalizado, pero no solo ese hospitalizado, sino el desnutrido. ¿Cómo ves esta situación en esta década realmente? Porque creo que venimos hablando de desnutrición cuando empiezan los pacientes ya con una depresión como tal en su estado nutricional, pero peor cuando ya te llegan al hospital con algún estado, algún déficit nutricional. ¿Se sigue presentando y qué tanto? Claro, Pili. No, pues esto se detectó hace mucho tiempo, Ujú. 1974. ¿Te Uf. acuerdas de ese artículo del esqueleto? Desde ese entonces se Ujú. detectó y desde entonces no ha bajado el porcentaje de personas desnutridas en el Ujú. hospital. Es un problema Sí. actual, es un problema muy presente y lo grave es que no siempre es diagnosticado. Yo creo que son muchas las razones por las cuales un paciente se desnutre. Pues la primera es la complejidad de las patologías Ujú. que tenemos ahora. Los pacientes con patologías crónicas, gracias a los medicamentos, están viviendo más tiempo, entonces están teniendo más tiempo Sí. para desnutrirse y Ujú. desacondicionarse. En este país, los pacientes con enfermedades oncológicas, em, bueno, han aumentado en la cantidad de enfermedades oncológicas, pero también, según el grupo de alto costo del ministerio, Sí. llegan con la enfermedad muy avanzada a la hospitalización y eso necesariamente viene asociado a un mal estado nutricional. O sea que el que Digamos te que llega, porque al final el que te llega, ya te llega con un estado de desnutrición, llegan sí, desnutridos severo. Ujú. y además dentro de la hospitalización, por múltiples factores, por la enfermedad o por situaciones en el manejo, también se empiezan a desnutrir. Tú sabes que mayor tiempo de hospitalización, mayor riesgo de desnutrirse Así es. dentro de la atención hospitalaria. Pero yo te digo, la enfermedad necesariamente desnutre, Ujú. ¿sí? No es imposible retirar esa parte del catabolismo ocasionado por las patologías y por la inflamación que necesariamente lleva a la desnutrición. Pero la desnutrición ocasionada por la mala calidad en la atención, a esa es a la que le tenemos que poner atención. Puede que nuestro paciente se vaya a desnutrir, pero desde el primer momento hay que estar encima de él, detectando el riesgo, evaluando cómo está y haciendo intervención. Y evitando, dentro de lo posible, todas las situaciones en la hospitalización Ujú. que lleven a que el paciente se desnutra. Estoy hablando de los ayunos prolongados, Mm. más de la cuenta para los procedimientos Sí. terapéuticos o diagnósticos, o eso lo vemos todavía, pacientes que duran muchos días hospitalizados sin recibir nada de nutrición, sin que nadie se dé cuenta. Sí. Yo creo que no con mala intención, sino porque no tenemos la conciencia de que hay que estar atentos a la parte nutricional o no iniciar un soporte nutricional a tiempo. Sí. Entonces, la enfermedad te va a desnutrir, pero la mala calidad de la atención también.
a esa la podemos Que eso es casi intervenir. casi que es nuestra responsabilidad y tocas un punto Exacto. supremamente importante y es la desnutrición iatrogénica asociada al, al entorno hospitalario o Ujú. el entorno de profesionales de la salud, donde la responsabilidad, lo que dices es si el paciente ya llegó desnutrido, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? Ayunos prolongados se siguen presentando, el tema de las demoras en el inicio, Sí. si pasan o no interconsultas al grupo de soporte, puede ser también algo relacionado con temas de, no sé, de comunicación entre diferentes áreas, para poder tomar decisiones mucho más rápidas. Sí, puede ser varias cosas. Uno, Ujú, no tener un adecuado proceso de atención nutricional que empieza con la detección del riesgo, que esa ujú, la debería aprender a hacer todo el mundo en el sí, hospital, principalmente el personal que no es experto en nutrición, ujú, que sepa decir, oiga, mi paciente no está comiendo bien, está bajando de peso, necesito que lo vea el profesional en nutrición. sí, Cualquiera, en enfermería, en medicina, en terapia, todos ujú. deberían poder saber detectar el riesgo nutricional. Y por otro lado es que haya conciencia o conocimiento de la importancia de detectar la desnutrición Ujú. y de la gravedad de estar desnutrido cuando uno está O enfermo. sea, la primera alerta es evaluar el riesgo y ahí sí poder definir una Definir e valoración intervenir, claro. nutricional objetiva. Ujú. Porque estar enfermo y bien nutrido claramente es Ya es mucho un mejor riesgo. que estar enfermo y desnutrido. Ah, sí, sí, sí. Los desenlaces cambian em, completamente y eso de, directamente la evidencia no lo dice. Si tú estás desnutrido, te puedes caer más, Ujú. te puedes infectar más, por ejemplo, neumonías. Sí. Si no te estás moviendo porque no tienes la fuerza para hacerlo, tienes más posibilidad de lesiones de presión. Ujú. Si te operan, te puedes complicar. O sea, todas las cosas malas que pueden pasar en un hospital pasan más en una persona desnutrida que una que no lo está. Y yo digo, si uno puede predecir ya eso, ¿cierto? Si yo ya sé qué va a pasar, ¿cómo uno toma acciones sobre el tema? Y aquí te hago es una pregunta porque, pues, tú que has estado manejando tanto tiempo temas asociados a situaciones pues más críticas que requieren un soporte nutricional especializado, pues el entorno en el paciente quirúrgico también tiene otras connotaciones, ¿no? Entonces, mira que hablabas el tema de Sí, poder asistir a tiempo a ese paciente, ojalá que llegara, ¿no? Evaluado al menos en el riesgo para saber qué decisión tomar. Mucho de eso tiene que ver con los protocolos multimodales. Y perdón, yo ahí te pregunto ya de una, porque sí, todo lo claro. que es asociado a protocolo ERAS, creo que tiene que ver mucho con eso, ¿cierto? Bueno, tiene como un gran capítulo dentro, a nivel nutricional, dentro de ese protocolo multimodal, pero de ahí empiezan también muchas de las acciones, Claro que ¿no? sí. Pues digamos que así como la nutrición y la intervención nutricional es importante en cualquier patología quirúrgica o médica, Ujú, en los pacientes que van a cirugía, mucho más. Y pues es más o menos como que tú vas a ir a una cirugía grande, a una cirugía mayor, en donde te van a hacer una intervención gigantesca, vas a tener una alteración de tu ujú, metabolismo enorme que sí. representa un incremento en los requerimientos de todo. Y si no llegas preparado, pues es como el símil que hacemos siempre es como decir que yo me voy a ir a correr una maratón y no haber entrenado Sí. nunca, o querer hacer algún evento y no prepararme para este Ujú, evento. Siempre todo lo que hacemos en la vida necesita una preparación. Y a eso sí. es a lo que se refieren los protocolos multimodales, como eras, que hay que preparar al paciente bien para poder prevenir esas complicaciones que sabemos que se pueden prevenir con acciones muy sencillas en el periodo preoperatorio. Sí, sí. Y entre esos está la desnutrición, que es un factor, Ujú, así como dije, es un factor de riesgo de muchas complicaciones, pero si tú lo intervienes antes de llevar al paciente a cirugía, puedes minimizar o incluso
eliminar el riesgo de que se presenten esas complicaciones, solamente con una intervención unos días antes de cirugía. Y son temas que al final no son tan complejos, ¿cierto? O sea, tomar decisiones de, no sé, protocolizar, mire, ese paciente se le va a iniciar, no sé, nutrición mucho más rápido después de la cirugía, obvio depende de la cirugía, que no vaya a tener un ayuno tan prolongado, que podamos llegar a requerimientos mucho más rápido, no Ujú. sé, tú que eres experta, ¿no? Hasta el movimiento, Sí, el todo. levantarlos más rápido. Mira que yo creo que un problema muy grande en la medicina nuestra y, bueno, en la cirugía, es que variamos mucho en el manejo, Mm. ¿sí? Si hay un paciente, No está como unificado, no hay algo no hay protocolizado. sí, hay mucha Ujú. variabilidad, entonces no hay como unas estrategias estrictas para hacer en todos los pacientes. Sí. Muchas veces depende de lo que el cirujano quiera hacer o lo que el cirujano vio hacer a sus Ujú. profesores y no se establece un protocolo para hacerle a todos los pacientes. Esa variabilidad hace que de pronto no estés pensando en exactamente lo que sea mejor o peor para el paciente a la luz de la ciencia y a la luz de la Ujú. evidencia. Si se realizan protocolos, eso permite hacer una lista de chequeo para evaluar cada cosa del paciente, cómo Ujú. está nutricionalmente, cómo está físicamente, cómo está su condición muscular, cómo están sus Sí. músculos, están bien o no por su enfermedad, fuma, tiene enfermedades que tenga yo que corregir, Ujú. bebe, eh, tiene anemia, o sea, un montón de cosas que vas chequeando y que si las tiene, las intervienes antes de cirugía y claramente lo llevas en mejor condición Ujú. Que a eso es, su cirugía. De eso se trata en la parte antes de cirugía. Y una parte importantísima es acompañar al paciente, tener tiempo para él, para hablarle de lo que se le va a hacer, para conocer sus percepciones respecto al ujú, procedimiento, disminuir un poco esa angustia y esa ansiedad que ocasiona tanto la enfermedad como la claro. cirugía. Y que tienen que ser, bueno, en este caso, la cirugía electiva, que no, que uno puede al menos hacer esa Ajá, preparación, esa exacto. prehabilitación antes de la cirugía, porque no pasa en todos, ¿no? De pronto te No, llega el paciente justo que los sí, pacientes, un trauma llegó a la UCI, te interconsultan y ya te toca tomar decisiones sobre la marcha. aunque en los pacientes de cirugías urgentes se Ujú. pueden hacer algunas de estas estrategias, Mm. claramente fue creado este sistema para Ujú. los pacientes de cirugía programada, Sí. que son la gran mayoría de las cirugías en nuestro medio Ujú. y se benefician grandemente de hacer estas intervenciones. O sea, que antes lo que nos daba miedo no intervenir, ahora el miedo es que uno no intervenga a tiempo, A tiempo, ¿cierto? O sea, el miedo exactamente. no es dar, sino no dar. Sí, y digamos que más que miedo es como la Ujú. responsabilidad, ya es raro no hacerlo, Sí, más que debería ser la norma y no la excepción. sí, claro. Y mira que ya hemos hablado de dos temas bien interesantes y ya es una preocupación que ya llega el paciente desnutrido al hospital, que es nuestra responsabilidad tomar decisiones a tiempo rápidas cuando nos enfrentamos a un mundo especial, que es ese paciente quirúrgico que va a ser sometido y que yo ya puedo predecir lo que va a pasar, pues ya tengo estrategias para tomar decisiones y prepararlo. Así como dices, si se va uno a lanzar del paracaídas, pues toca poner muy bien todo el equipo para que la caída sea lo Así es. menos traumática posible. Yo creo que la intervención nutricional sigue siendo fundamental en Y a este ámbito, tiempo, ¿no? y haciéndola a tiempo, sí, Y a que haya tiempo. unos grupos multidisciplinarios que estén viendo al paciente todo el tiempo durante su enfermedad, no solamente en el momento en que ya va a cirugía, poderlo seguir, por Sí. ejemplo, los pacientes con cáncer. Desde el momento del diagnóstico, poder Ajá. tener el acompañamiento de un profesional en nutrición durante todas las etapas de su tratamiento, la quimio, la radio, la cirugía, para evitar esos desplomes que se ven cuando nadie lo atiende. Tú Sí, sabes que la gente sigue mucho, a veces recomendaciones de las redes que no son las más adecuadas desde el punto de vista sí, nutricional. Y en vez de hacer una adecuada intervención nutricional, lo que hacen es restringirse y sí, pueden llegar en peor condición. Entonces, sí. vale la pena que esté la persona adecuada, la experta,
que los esté siguiendo todo el tiempo. Y eso sí es más de hacer protocolos estructurados en las instituciones. Y unificar, y mira, Ujú. yo creo que no nos cansaremos obviamente de seguir fortaleciendo que por favor, cada vez que se requiera algo especial asociado a nutrición o asociado pues a todo lo que tiene que ver con la intervención nutricional, pues que por favor se remitan a personas expertas. Sí, esa yo creo que va a ser siempre la invitación de tenemos personas supremamente competentes en muchísimas áreas a nivel de salud, de medicina, de nutrición, de movimiento, de todo, y realmente tenemos que hacer eso y de verdad, yo creo que seguimos teniendo ese intrusismo de, te llegarán seguramente pacientes que ya vienen de haber hecho un montón el remedio Sí, que le mandaron el conocido, otra persona que seguramente tuvo un tratamiento oncológico y le fue muy bien a esa persona. Yo creo que llegan con todas las totalmente. recomendaciones, Además, con una como maleta cargada sí están en un de estado todo. de vulnerabilidad Ujú. que pues ante una enfermedad tan grave como esa, tú yo creo Hacen lo que que, le sí, hacen lo pones que sea. atención a lo que Ujú. sea. Sí, Pero por eso, por esa razón, pues con más razón se necesita tener al lado a una persona experta que les diga sí. exactamente qué hacer y qué no hacer. Sí, Ujú. sí, sí, no, de acuerdo, doctora Angelita. Yo quisiera hablar de un tema y era una de las cosas por la que empezamos este capítulo y es qué tanto el concepto de nutrición de precisión, ¿sí? O qué se viene haciendo actualmente en el paciente hospitalizado va a empezar a fortalecerse con el tiempo. ¿Qué trae esta nueva era desde nutrición de precisión? Ok, sí, realmente como tú lo dices, es toda una nueva era, es Ujú. empezar a ver las cosas, o sea, hacer lo mismo, pero desde otro ángulo. Sí. Em, yo creo que todo esto empieza desde la individualización del manejo, que Ujú. ya dejamos de pensar en la talla única y Natalia. empezamos a ver, sí, así, el sastre Sí. que nos haga el traje a nuestra medida y nosotros hacer la nutrición a la medida del paciente. Ujú, Mm, Iniciamos individualizando manejos. Eso se hace más en los pacientes de patologías ujú. crónicas, en los consultorios, digamos que es más fácil Sí. orientar el manejo a su estilo de vida, pero dentro de los pacientes hospitalizados, los que están muy críticos, en cuidado intensivo, los Ujú, pacientes de cirugía, tú puedes empezar a ver según sus comorbilidades, según la situación metabólica en la que se encuentran e inflamatoria, puedes empezar a jugar con las dosis de las calorías, las dosis de la proteína, el tipo de fórmula que vas a utilizar, el tipo de nutrición. Eso ya es empezar a individualizar el ujú. manejo. Pero ya con el tema de la nutrición de precisión, eso ya es ir un poco más allá, que sería buscar la manera de tener una cantidad de estrategias que nos permitan saber lo que realmente a ese paciente le sirve nutricionalmente hablando y que le cambie su evolución. Aquí ya entramos con las ciencias ómicas que nos den Mm, marcadores que nos permitan saber sí. qué tan inflamado, qué tan, en qué situación biológica está el paciente, tener grandes bases de datos que nos permitan, con la inteligencia artificial, poder determinar o sospechar en un paciente una complicación, por ejemplo, Ujú. relacionada con la nutrición y las estrategias de inteligencia artificial, más los conocimientos de Sí. las personas que están manejando todos esos datos. Ahora Eso estamos, ya ¿no? sería Metiéndonos en esa onda. tener todos los datos asociados a la historia clínica, asociados a la monitoría de los Sí. pacientes y con los datos de laboratorio y que nos permitan saber exactamente qué darle más o menos al paciente. Así se lo imagina Sería el la mundo gente que está ideal. trabajando con la Sí, nutrición de sí, precisión. claro. Y yo creo que con esta velocidad a la que está trabajando la inteligencia Sí, artificial, espero que pronto podamos llegar a tener algo así claro. desde la historia clínica. Y mira que de pronto son temas, por ejemplo, la nutrición de precisión
que lo dijiste muy bien, doctora Angelita, muy asociado a que ya uno individualiza al paciente, ¿sí? Que no todo Ujú. se maneja de una misma forma, que si a este paciente le hace falta algo, tengo que suplir esa necesidad, o si va a afectar o va a modificar una condición clínica, pues ya lo puedo hacer. O sea, es como el principio de algo que ya se venía trabajando, ahora Ajá. mucho más específico con datos. Si uno pudiera Pudiendo predecir tener también, datos, mire, exacto. esto va a pasar o meto el algoritmo y entonces el paciente, sí, esta es más o Sí. menos su condición, pasa esto y ya. Y hablaste de otra cosa interesante y es, de pronto se hace mucho más en el manejo ambulatorio, donde yo sé que si hay una patología crónica, yo manejo la patología crónica y le hago seguimiento, que ese Ujú. es otro desafío, ¿no? El seguimiento El individualizado seguimiento a cada individualizado. paciente, que muchas veces es muy difícil hacerlo, ¿no? En Sí, nuestro sí, sí. sistema de salud, pero es la clave para poder lograr adherencia de los pacientes a los tratamientos, éxito en los Sí, tratamientos, también poder eh, seguir a la persona en su biología, en su medio ambiente sí, y en su estilo de vida, en su sí. manera de, Y de, mira lo de que trabajar. decías, si esto va a alta velocidad, yo creo que no estamos lejos de tener al menos esa historia clínica única, Ojalá. ¿no? Con esto de Sí. registro digital y todo lo que viene dentro de poco. Y es que así yo tenga, no sé, si yo tengo mi número de cédula, pues entra mi número de cédula y ahí está el récord de mi vida clínica, ¿cierto? Desde que nací, Y ojalá exacto, se y pueda. teniendo mis datos, que el sistema pueda entender, según lo que él sabe, qué me puede servir más o no. Sí, Siempre al lado de alguien, pues que es una cosa que yo creo que es muy importante aquí. Todos conocemos las guías, sí, es muy fácil seguir las sí. guías y todos los protocolos que nos Ujú. da la literatura y la evidencia, pero la experiencia y el hecho de trabajar continuamente desde hace mucho tiempo en soporte nutricional te da ese plus de la experiencia unida a la evidencia y que puede permitirte hacer diferentes cambios según lo que tú vas viendo en el paciente, como tener una inteligencia artificial Como, incluida, sí, sí, propia, sí, sí. propia. Y de verdad, pero absolutamente de acuerdo, porque nosotros podemos tener la guía, pero no es camisa de fuerza. Y qué mejor que la Ujú. experiencia propia, ¿sí? Si yo veo que en esta cohorte de pacientes hubo ciertos desenlaces clínicos positivos, pues ¿por qué no sigo repitiendo el patrón? Y empiezo a escribir, que esa es Exacto. una de las formas en que empieza uno a documentar los casos de éxito y ver y poderlo, ¿no? Compartir con el resto de la comunidad de personas que saben mucho de soporte, pero que podemos seguir haciendo cosas. Y ahorita te voy a preguntar de un tema que sabes mucho también, es sobre esto, de fortalecernos como grupo y como grupo de Ujú. soporte. Pero antes de eso, quiero hacerte una pregunta y está también como liada un poquito. Cuando uno hace, digamos que lo pongo entre comillas, porque todavía no hay una verdad absoluta sobre nutrición de precisión, pero estamos llegando a eso. Casi que nosotros estamos hablando hasta de titular nutrientes, ¿sí? Ujú. Y uno de los nutrientes más críticos, y lo sé porque es que esto no es una moda, porque ya no hablamos de proteína como una moda, sino que pues todos, absolutamente todas las personas ya sabemos que es una proteína, al menos lo básico, pero sabemos la importancia y la necesidad que tiene el poder llegar a metas, sobre todo en pacientes como los que tratas dentro de un entorno hospitalario, en una UCI, en una unidad oncológica, bueno, diferentes tipos de pacientes, sobre todo que están requiriendo obviamente de pronto una demanda mucho mayor de proteína. ¿Qué tanto estamos viendo llegar a metas? ¿Y cuál primero, cuál es la meta, no? O sea, si te llegan pacientes a la unidad, a la unidad como tal de soporte nutricional, y seguramente si llegan 20, 30, pues todos son diferentes. ¿Qué tanto se llega realmente o cómo lo has visto? ¿Sí? O con otros colegas en otras instituciones del país, ¿se llega realmente a una meta proteica? Eso es qué tan difícil es, o al contrario, sí lo podemos lograr mucho mejor. Bueno, es una muy buena pregunta, pues por varias cosas, ¿no? Sí, la proteína es importantísima en los Ujú. enfermos. Yo lo veo como que el músculo evolutivamente ha sido muy importante para el hombre, es el que nos tiene aquí.
Sí, evolutivamente hablando, porque es el que nos permitía salir corriendo si nos perseguía el tigre de dientes de sí, sable o sí, pelear contra otra persona que me quería atacar. Todo sí. eso me lo permitía el músculo. Ya esto trasladado a nuestra sociedad, el músculo sigue siendo el que nos ayuda evolutivamente, pero de una manera diferente, Ujú, porque es el que si te enfermas, de ahí es que sacamos la proteína que se necesita en los momentos de inflamación aguda, de la respuesta inflamatoria sistémica. ujú, Y por eso el músculo se desgasta tanto y por eso hay que reponer la proteína, entre otras cosas. sí, ¿Sí? Un cuerpo sin proteína se enferma y muere. sí. Entonces hay que tener la proteína siempre disponible dentro de un manejo nutricional integral. Ujú, ¿Qué pasa con nosotros comparado con nuestros antepasados que claramente nos movemos menos, nuestros músculos son mucho menos eficientes, a no ser que seas un muy buen deportista, sí. pero pues nosotros hacemos una actividad física diaria, más o menos la gran mayoría, pero no tenemos esa necesidad de Ujú, movernos tanto como nuestros antepasados. Entonces nuestros músculos son menos eficientes. eh, y por eso, pues necesitamos empezar a trabajarlos más para poder tener una mejor condición tanto en la salud como en la enfermedad. ujú, Y una de esas partes, además de la actividad física, que hay que hacerla siempre, estando sano, enfermo, en cuidado intensivo, en todas partes hay que moverse, es dar un adecuado aporte proteico. sí. La cantidad siempre en las guías va a estar variando entre 1,2 y 2 Ujú, gramos por kilo, dependiendo de la enfermedad, dependiendo de la condición, de la edad. Pero siempre, si tú te pones una meta, hay que estar atentos de si las estamos cubriendo. sí. Entonces, lo primero es buscar la manera de cubrir esa meta. Y lo segundo es, que no lo hacemos siempre, es saber si esa meta que yo me propuse la estoy cumpliendo en mi Ujú, paciente, que no lo hacemos siempre. Nosotros dejamos la formulación y al otro día no revisamos si sí le estoy dando lo que yo quiero darle. Muchas ujú, veces empezamos a revisar y nos podemos dar cuenta de que le estamos dando el 40% de lo que pensamos, el 50, el ujú. 60, y no alcanzamos a llegar a la meta proteica. Y eso sí es muy importante en los desenlaces y después en la recuperación del paciente. Y Que generalmente, ¿por qué no se llega a esa meta que has encontrado? Me imagino que hay múltiples factores, pero sí, que se son muchos, repite, pues ¿mm? primero que no la mides, ¿no? No mides qué Que no se pasa mide. después. Entonces, si Ah, ya empiezas a medir y dices, no estoy llegando a la meta, ya te toca llegar al paciente y ver qué pasa. sí. Se les hacen muchas suspensiones de la nutrición, Ujú. o si es una persona que está recibiendo vía oral, no está recibiendo el adecuado aporte proteico, Adherencia. Ujú. o se suspende mucho la nutrición por exámenes, por procedimientos, y se hacen suspensiones por muchas más horas de Sí. las que toca. O la clásica en cuidado intensivo, que el paciente tiene una deposición líquida Ah, y sí. toma que le suspenden la nutrición, Ujú. o no se inicia a O no se tiempo. inicia Sí, a es un, tiempo. un montón de situaciones de la calidad del manejo nutricional que hacen que no se esté cubriendo el aporte. No, y mira que de todas formas, creo que lo principal que acabaste de decir es, si yo no sé si le estoy debiendo proteína a mi Ujú. paciente, ¿cómo voy a ¿Cómo vas a saber saber si si estás estoy haciéndolo bien? cubriendo o no el Que esa requerimiento? es la clave. ¿No? Tú tienes todos los días, pues dentro de lo Sí, posible, medir. Yo quiero darle esta cantidad de calorías y esta cantidad de proteína. Al día siguiente evaluar cuánto se le dio y sí. saber si sí estoy cubriendo esa meta calórica y esa meta proteica. Si no, al día siguiente empezar a consignarle lo que le quede debiendo. Y algo, y algo fundamental, yo creo que no se nos puede olvidar, es que el seguimiento es diario y que el paciente cambia diariamente. Así su peso también cambia. O sea que Ujú. los cálculos no solamente son para la proteína, sino para los medicamentos, líquidos y demás, ¿no? Y de pronto que se encuentra uno con historias clínicas donde el peso de hoy exactamente es el mismo peso de hace 2 semanas cuando ingresó el paciente a la hospitalización.
Entonces eso se sigue viendo igual. Yo creo que ahí es tan Sí, importante, ¿no? sí, eso, pues quedarse con una imagen del paciente, la foto del paciente que llega y a las 2 semanas ver esa foto, ¿es la misma o no? Puedo hacer Sí, medidas antropométricas en un paciente que de pronto está con edema, sí, pero saber si de pronto tengo una manera de analizar si tengo que hacer los cambios nutricionales, no solamente desde el peso, sino desde su condición metabólica. sí, Empezar a jugar con todas las estrategias con las que contamos en la medicina, pero viendo al paciente viendo el día a día. paciente Sí, a veces la cantidad de trabajo, digamos, del una día a cantidad muy día, grande de sí. pacientes o poco personal para poder estar pendiente, hace que esto no se cumpla Ujú, a cabalidad. sí. Pero siempre hay que estar atentos, no sé, buscar estrategias para permitir que se pueda hacer un seguimiento adecuado de los pacientes. No, mira, yo creo que aquí hemos como contado una historia y es, si llega el paciente desnutrido, actúo y empiezo a tratarlo, y lo intervengo. Si puedo empezar estrategias de nutrición de precisión individualizando, ojalá midiendo, tomando datos, lo puedo hacer y tomo las decisiones asociadas a esa nutrición de precisión. Tercero, si yo puedo llegar a metas, sobre todo proteicas, midiendo previamente, pues ya sé cómo puedo manejar el paciente, ¿cierto? O sea, es Ujú. parte de eso. Y hay algo que sí quiero preguntarte, tú llevas muchos años en el ámbito hospitalario, pero algo puntual son los grupos de soporte nutricional. Y no sé si me estoy adelantando, pero creo que uno puede mitigar esas barreras que hemos hablado durante este tiempo con los grupos de soporte. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pero primero, ¿cuándo empezaste tú dentro de un grupo de soporte? Ok. No nos vamos Corría a el año. volver en tiempo, sí, pero cuando empezaste grupos de soporte, ¿cómo era en ese momento? ¿Y qué ha cambiado Ahora, a la actualidad? pues mira, yo heredé un grupo de soporte Ujú, nutricional de una persona del doctor Álvaro Valencia que tenía un ujú, grupo muy bien conformado en Clínica Reina Sofía y yo heredé ya muchas de las estrategias que él ya ya traía. creadas Ujú, con el doctor Valencia, que a medida del paso del tiempo, el cambio en la institución, se iban transformando algunas cosas, pero la base seguía igual. sí. Y el grupo éramos nutricionista, enfermera y médico. Ujú, Con el paso del tiempo y las diferentes patologías, el grupo se empezó a extender, ya el químico farmacéutico hacía parte importante e indispensable del grupo, fisioterapia, fonoaudiología, ya sí. cuando se empiezan a ver toda esta cantidad de elementos que se necesitan intervenir en el paciente para que la alimentación funcione y Sí. todo lo contrario, para poder comer se necesita fortalecer también algunas cosas. Y el grupo empieza a crecer y se vuelve un grupo extendido de casi todas las personas que trabajan en la clínica, porque hasta el grupo de calidad, Mm, los indicadores que te sí. permiten trabajar y mostrar lo que estás haciendo, Ujú, mostrar que necesitas más herramientas o más personas, o mostrar el éxito ujú, de tus intervenciones, las puedes hacer con indicadores. Y para poder hacer todo eso se necesita gente que tenga tiempo de implementar todas estas estrategias. Por ejemplo, enfermería, que en muchas instituciones no se considera que sea importante una enfermera en el grupo de soporte, pero una enfermera es crucial, es fundamental, es un sí. pilar muy Ujú, importante del grupo de soporte porque está pendiente de los elementos con los que se pasa el soporte los nutricional, accesos. Ujú, ayuda con la educación al resto sí. del grupo de enfermería, ayuda con los indicadores, es la persona que de pronto tiene más tiempo de poder hacer los indicadores y mostrar la eficiencia del Ujú, grupo nutricional. El químico farmacéutico también tiene que tener una disponibilidad para poder
evaluar cómo se le van a administrar los medicamentos, los 13 medicamentos que tiene el paciente Sí. para pasar por la sonda, el momento en que se administre, la manera en que se debe administrar, si lo puedo mezclar con la nutrición o no, si lo puedo mezclar con otro medicamento o no, son cosas que si no conocemos, no hacemos. El fonoaudiólogo que nos ayuda con los pacientes con disfagia o con desacondicionamiento, lo mismo el grupo de terapia física y Física. Ujú. respiratoria, y nos empezamos a volver una gran familia que se necesita para el bien del paciente. Todos estos eh, como disciplinas que generalmente trabajamos como interconsultantes ante el paciente son importantísimas, claves en la recuperación de los pacientes. Es un grupo Nutrición, especializado. Ujú. terapias, Sí. farmacia. Sí, eso yo creo que es uno de los grupos importantes y pilar para todas las especialidades que trabajan en una institución hospitalaria. A tu pregunta, creo que un grupo de Sí. soporte nutricional es muy importante. No es lo mismo trabajar individualmente, eh, no se logra lo mismo. Y creo que en las instituciones, en parte por desconocimiento de la importancia, en desconocimiento de que un grupo de soporte puede ser costo efectivo en una institución, no no se contratan a personas específicamente para estas labores y creo que sí ayudaría mucho en la institución tener un grupo que esté pendiente de la parte nutricional y como Sí. parte de un grupo de nutrición Ujú. clínica completo, que Sí. también los dos, el grupo de soporte nutricional y el grupo de nutrición clínica, Interactúan tienen que trabajar todo el tiempo de la mano. de la mano. Y al final, el grupo de soporte define ese tratamiento, esa intervención nutricional durante todo el tiempo y posterior, ¿no? Que ahí el otro Ujú. tema es cuánto tiempo dura el paciente hospitalizado, cuál es su médico tratante, pero el trabajo y la comunicación entre diferentes áreas que hace que el grupo de soporte pueda generar esos resultados clínicos que uno quiere. Y yo creo que durante los años los resultados sí se ven, ¿cierto? Y ya hay evidencia de qué tan importante es tener un grupo de soporte dentro de una institución. Así es, Ujú. O sea, claro. cómo les va a los pacientes. Por la Ujú. recuperación. Y bueno, Sí, tocaste un punto súper importante y es que los pacientes salen de cuidado intensivo, salen de cirugías muy grandes o sí. complicaciones quirúrgicas en muy mala condición, empiezan a comer y muchas veces ahí decimos, bueno, ya está comiendo, Ya, listo, adiós, ya ya. lo Cerremos salvamos, interconsulta y listo. pero ese es el momento, es uno de los momentos más importantes y es Sí, cuando más atención hay que ponerle desde el punto de vista nutricional, de terapia física, de fonoaudiología, porque es ahí cuando realmente hay que empezar a recuperar al paciente. Ya lo salvamos, pero hay que llevarlo nuevamente a una calidad de vida, si no la que tenía antes de entrar a la hospitalización, algo similar. sí, claro, Entonces ahí porque se... también hay que estar atento y hay que tener tiempo y hay que tener disposición y hay que tener protocolos para hacer esas intervenciones. Y esos pacientes igual, pues la idea es que no vuelvan a hacer readmisión, porque muchos de los que salen, si Ujú. tuvieron alguna condición por la cual requirieron un soporte nutricional, pues iban a ser otras personas, pero al menos que sean más autónomas, Exacto. independientes, ¿sí? Y hay un grupo de pacientes que seguramente, como lo estamos viendo, hace un rato hablábamos de esos pacientes adultos mayores, que creo que es la población más grande que puede estar dentro de un hospital, ¿sí? Están llegando cada vez más Cada pacientes vez más, sí, adultos mayores. así es. Y salen, ¿no? Y salen igual, Antes nos un poco mejor parecía, que antes. eh, cuando yo empecé a operar a alguien de 80 años, wow, eso era Uf, tremendo. Ahora sí. es El día a normal, día. el día a día. Ujú. Y empiezan a ser los nonagenarios los que le ponemos más Sí, atención o los que los geriatras les ponen más sí, atención, porque cada vez hay más personas mayores y obviamente por más tiempo de vida van a tener más riesgo de enfermedades. sí. Y también con todo lo que representa las patologías crónicas o
una mala condición muscular Uy, por esa sarcopenia, sí. Uf, inmovilidad o por no tener una buena actividad física o no tener una adecuada dieta, sí. no llegan en buena condición. Entonces, además de la edad, todos esos otros plus. Todo el Y hay, acompañamiento, ¿no? La consejería nutricional, el seguimiento, el cuidador. y el hecho de tener cierta edad no te contraindica hacerte un Ujú, tratamiento, ¿sí? sí. O hacerte una cirugía. Entonces, habría que hacerla, pero hay que mejorar la condición de todas las otras situaciones que podrían hacer que esa cirugía no fuese exitosa, ¿Tú recuerdas algún además de la paciente edad. cuál ha sido el de mayor edad que has intervenido o que han tenido, si te acuerdas? Sí, yo creo que un señor de 98 Mm, años, pues en gastrostomía se ponían gastrostomías a personas de mayores. mucha edad, Ujú, sí, sí, sí. No siempre con buenos desenlaces, sí. dependiendo de la patología. Pero tuve una vez un paciente de 98 años que no parecía de 98 años, funcionalmente estaba muy bien Sí. y era una persona pues que empezó con una disfagia y había que hacerle su gastrostomía. Ujú, Fue un dilema claro. ético importante, pero era una persona completamente funcional, se hizo la gastrostomía y duró unos cuantos años más bien pudiendo comer porque era una persona totalmente funcional. Funcional. Sí, y con Mm. una patología que no representaba una contraindicación para hacerle su gastrostomía. La edad ahí ya pasaría como a un segundo plano, es Sí, más y la condición así como actual de la encontramos persona, pacientes sí. muy mala condición por Más mala calidad jóvenes. de vida, tenemos unos pacientes de tercera edad en muy buena condición. Ujú. No es, Ujú. de verdad que es un mundo que yo creo que todos los días nos vamos a encontrar con algo diferente, pero lo lindo es como las experiencias que uno se lleva o de pacientes que ha tratado. Doctora Angelita, tú que Sí, has tenido tantos pacientes que han pasado pues por tu experiencia, por tu expertise, por trabajar también al lado de otros profesionales, ¿tú te acuerdas de alguno así que te haya como marcado, alguna experiencia que nos quieras compartir? pues mira, son sobre todo los pacientes que duran mucho tiempo con Ujú, soporte nutricional, nutricional enteral o parenteral. El asunto es que nos, como grupo de soporte, tú no solamente llegas a ver la parte nutricional, sino que conversas con los pacientes, con la mm, familia. Tú sabes que la parte ay, nutricional sí. siempre es algo que mueve mucho, Es un tanto a la tema familia como social, al sí, paciente. Sí, asociada a la parte del gozo de la comida, pero pues sí, igual los nutrientes siempre causan de preocupación a la sí. familia de cómo lo está recibiendo. Entonces tú empiezas a comprometerte más con los familiares y con el mismo paciente, Ujú, a hablar más y se crean unos vínculos muy estrechos, sí. tanto que em, el grupo de soporte a veces se da cuenta de complicaciones por estar viendo a los pacientes más estrechamente y se lo comunica a los grupos tratantes Sí. o estamos ahí compartiendo el día a día y esa parte yo creo que es muy importante, es no solamente ser los que damos la parte de la nutrición, del soporte nutricional, sino estar con el paciente, conversar, estar con la familia, explicar muy bien. Y cuando la situación que a veces se pone, sobre todo en los pacientes con enfermedades ya avanzadas, enfermedades oncológicas, en que ya nadie puede hacer nada, muchas veces la nutrición se considera como el último elemento terapéutico al que se Sí, aferra tanto el paciente como la familia para sí. que esté vivo y muchas veces ya no es algo que dé un bienestar, incluso Ujú, puede llegar a dar más incomodidad que bienestar. ujú, Poder acompañar a los familiares y hacerles entender que esto es una situación que se presenta que hay que quitar las nutriciones o que ya no está representando el bienestar que ellos creen que está representando y poder acompañarlos en esa fase en la que ya les diste, ahora hay que quitar. sí.
No irse porque, ay, no, este paciente ya no tiene soporte, cierro interconsulta, Sí, chao. No, es poderlos acompañar a que entiendan estas situaciones, a que no sientan culpa por no estar nutriendo a su sí, familiar y estar ahí. Esa parte es muy importante, no solamente para la familia y para el paciente si está consciente, sino también para nosotros de poder acompañar al paciente en toda hasta el situación. final. Exactamente. Qué Entonces yo lindo creo eso que que, esa parte, sí, el soporte me ha enseñado mucho eso de saber enfrentar las situaciones que a veces no son tan lindas, porque cuando tú das nutrición es lindo, sí, pero ya claro, cuando no puedes hacerlo más, poder acompañar a la gente a tomar las decisiones, claro, mostrarles pero con cómo es. criterio, porque igual son momentos que a veces se pueden tornar complicados, Complejos, complejos, pero de verdad, muy importante mueven lo que muchas acabas de fibras, sí. decir, porque Ujú. cuando uno no solamente va y ve el paciente con tal número de identificación, con tal número de habitación, sino que es un ser humano y sobre todo las personas que lo acompañan se aferran mucho a eso, ¿no? A que ya saben a quién preguntarle y seguramente que se van con mayor tranquilidad si has hecho esos lazos tan estrechos en ese sentido tan profesional pero tan humano. Y creo que eso Sí, es es chévere. lo más lindo que uno pudiera dejar y la gratificación obviamente de, pues del deber Del deber cumplido, cumplido ¿no? Del deber cumplido sobre todo y estar ahí, sí. en este mundo y en este soporte nutricional que es fascinante. Doctora Angelita, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje quisieras dejar, sobre todo a las personas que nos están viendo, sea colegas nuestros o personas que quieren escuchar estas conversaciones de verdad tan agradables desde la experiencia? ¿Qué recomendación dejarías de algo asociado, por ejemplo, a esa nutrición individualizada, acompañar, a seguir Ujú. fortaleciendo los grupos de deporte? ¿Qué mensaje quisieras dejar final? A ver, que la, el aporte nutricional, pues en el día a día es algo muy social, es algo que nosotros manejamos en casa desde muchas perspectivas diferentes a la Ujú, real perspectiva biológica, que es que son elementos que necesitamos para vivir. ujú. Cuando el paciente está enfermo y está hospitalizado, esa parte social se quita y se convierte en todas esas sustancias que necesitamos para ser parte de la recuperación y de la regeneración de los tejidos que de pronto se dañaron en algún momento. Sí, Y no vemos, lo que yo digo es que tenemos que tener esa conciencia de tomar la nutrición, no como alimentación, sino como nutrición y soporte nutricional para que al paciente le vaya bien. Empezar a tener conciencia de que es de los primeros elementos terapéuticos que tenemos que tener en nuestros pacientes. No olvidarlo, así como no se olvida el antibiótico, no se olvida el analgésico, sí, sí, no sí. olvidar la Es nutrición. fundamental y de verdad mil gracias por ese mensaje tan importante porque al final nosotros nos tenemos que seguir preparando, seguir estudiando, seguir Ujú. acompañándonos de personas muy expertas para que al final nuestro rol se vuelva mucho más preciso, que podamos hacer mejor las cosas, que los resultados van mucho mejor si hacemos todo lo que nos comenta la doctora Angelita en el sentido de nos preparamos, acompañamos, definimos qué vamos a hacer, nos comunicamos, ¿no? Entre todos y logramos pues nuestros objetivos que es poder aportar a la salud nutricional de los pacientes. Doctora Angelita, de verdad, mil y mil gracias por Pili, todo tu qué rico. conocimiento, tu tiempo. Nosotros felices igual de tenerte aquí en esta conversación tan agradable. Seguro que vamos a seguir hablando de muchos temas, pero de verdad que mil gracias por estar acá. Fue una conversación claramente necesaria. Y pues a ustedes gracias por acompañarnos y recuerden que la nutrición, digamos, de precisión, lo que estamos hablando, pues no es un elemento accesorio, sino es un componente obligatorio del manejo clínico del paciente, sobre todo en este contexto de paciente hospitalizado, y pues acompañarse de profesionales calificados, entender que cada paciente es único y que una nutrición pues puede cambiar el curso de una enfermedad, de una condición clínica. Entonces no lo olviden, nos vemos en el próximo capítulo de MBEC Talks con Pili Morales.